Se trata de una realidad que ha venido madurando hasta convertirse en un fenómeno sumamente crítico. Y no se trata solamente de lo que ocurre en el ámbito de la política, que de hecho muestra señales de deterioro moral y no ofrece, al menos en el corto plazo, señales de recuperación, sino de vacíos múltiples en lo económico, lo institucional y en lo relacionado con la inseguridad, que ha pasado a convertirse en una expresión cada vez más cotidiana e incontrolable. Las manifestaciones de este muy preocupante escenario se acrecentaron en el lapso del populismo demagógico que por más de 10 años debió soportar el país. El correísmo, y esto ya se ha convertido en una convicción para la mayoría de la sociedad nacional, fue la suma de acontecimientos apartados de la ética en el manejo de los asuntos del Estado, la corrupción generalizada en todos los estamentos oficiales, la quiebra moral en el comportamiento de las diversas funciones, la persecución constante e incansable a quienes tuvieron la valentía de reclamar por los abusos del régimen y la postración económica a la que nos condujo la irresponsabilidad de un gobierno que arrasó con los recursos que bien hubieran podido servir para afrontar las necesidades que se han ido multiplicando en los últimos tiempos. Cuando asumió la presidencia de la República, Lenín Moreno, se abrió un panorama de esperanza. Los ecuatorianos pensamos que la ruptura de este ciudadano con su matriz partidaria y el divorcio entre él y su caudillo constituirían un punto de partida de un proceso de recuperación global, de un mejoramiento en la economía, de una dinamización productiva que se orientara a elevar la capacidad de consumo de los habitantes, de una restauración de la moral en el manejo del Estado y de un respeto a los derechos humanos, a la libertad de prensa y opinión, y el ajuste de cuentas con quienes embolsicaron los miles de millones de dólares que nos pertenecían. El resultado de la gestión de Moreno fue mínimo, puesto que a más de la ruptura con el expresidente prófugo y de la garantía de un ambiente de respeto a las libertades, en los restantes campos de la acción gubernamental no asomaron resultados tangibles y más bien se reprodujeron casos de corrupción y se acrecentaron las manifestaciones de una crisis económica muy poco afrontada y combatida. Moreno no significó, en consecuencia, ningún importante cambio en la crisis política del Ecuador. Frente a esa realidad, el electorado se pronunció en el 2021 en favor de Guillermo Lasso para que ejerciera las funciones de presidente de la República. Sus antecedentes como empresario exitoso al frente de uno de los bancos más importantes, el Banco de Guayaquil, y sus 2 intentos para llegar a la cabeza del Ejecutivo, crearon en la colectividad la convicción de que, ahora sí, el país retomaría un rumbo de racionalidad administrativa, un mejoramiento de la economía a partir de una repetida e incansable oferta de atracción de la inversión externa, un ambiente de confianza para que la riqueza nacional se quedara en el país y no se ubicara en el sistema financiero externo, una expectativa en torno al crecimiento de las plazas de empleo ante un marcado ritmo de agudización del desempleo y el subempleo, y una decidida y frontal lucha en contra de la inseguridad, la violencia y el crimen organizado. En casi todos esos campos a los que se refirieron las ofertas de Lasso han quedado, a pocos meses de su despedida, con enormes vacíos e irrealizaciones. La institucionalidad, por ejemplo, adolece de serias fallas, y en el aparato judicial especialmente se da una inocultable penetración de los intereses del crimen mediante amenazas o simplemente a través de la compra de fallos y decisiones. Este fenómeno ha determinado que, hoy por hoy, la honradez y la moral de los funcionarios llamados a impartir justicia sea la excepción y no la regla. En la mayoría de los casos sujetos al tratamiento en el ámbito judicial, es parte inseparable la convicción de que existen tarifas y exigencia de pagos. El Ejecutivo
En el caso analizado no tiene, por supuesto, una responsabilidad directa, pero no ha hecho nada por asumir la iniciativa de parar ese escandaloso proceder. Si observamos lo que ocurre en el espacio de la inseguridad, la violencia y el crimen organizado, no es forzado sostener que este gobierno ha sido totalmente incapaz de ejecutar acciones efectivas para enfrentarlo y derrotarlo. Las cárceles siguen en manos de la delincuencia. La policía es insuficiente en su rol de protección de la vida y la propiedad. Y la presencia del ejército, por más que se la difunda como una forma efectiva de acción, se circunscribe a espacios sumamente reducidos, dejando un gran territorio en manos de la acción de los criminales y sicarios. La reactivación económica tampoco se ha dado. No se observa por ningún lado la presencia del capital externo como lo ofreció Lasso, para quien su ubicación empresarial como garantía de un atractivo ambiente era un punto suficiente en ese objetivo. Este fallo radica en la visión unilineal del empresario político que está convencido que el solo hecho de manejar eficientemente su dinero le otorgaría legitimidad y credibilidad en el mundo internacional de las finanzas, cuando en realidad la confianza del inversionista internacional pasa por tener la seguridad de que en el país en donde va a invertir parte de su riqueza se respete el derecho, se garantiza la vida y la propiedad, y en donde el Estado ejerce un control total de la cotidianidad social y económica. Con un ambiente de terror como el que vive el Ecuador, con una probada incapacidad oficial para frenar el crimen y la violencia, al propietario de los grandes recursos no le es suficiente que quien dirige el poder en el país necesitado sea uno de los suyos. Y la lista de irrealizaciones, licenciado, que ha caracterizado a este régimen, no hemos terminado todavía de analizar. Lo que queda es preguntarse si frente a esta terrible realidad el gobierno por entrar, luego de pocos meses, estará en condiciones de ofrecer un camino prometedor y un futuro cierto, mi querido licenciado.